Gracias, ¿cómo están? Bienvenidos a un cuarto capítulo de Sentido Común del programa político de la región de Antofagasta. Lo decíamos, hemos tenido diversas reacciones, incluso a nivel nacional, así que siempre agradecidos. Tenemos más de 100.000 visualizaciones de lo que fue el capítulo anterior, entre los Reels, lo que han sido nuestros canales de YouTube, también en cada uno de nuestros medios asociados. ¿Cómo está el regionalista Fernando? ¿Qué le parece todo esto? ¿Cómo ha ido increciendo nuestro programa? Muy contentos de esta respuesta del público, muy contentos de las reacciones, de las visualizaciones, así que muy motivados a seguir con Sentido Común, esta alianza Diario Regionalista, el hashtag y Diario Antofagasta. Oye, vamos a estar como siempre en esta alianza, pero también ahí el hashtag con varias novedades, con este espacio que queremos hacerlo cada vez más amplio, y han ido surgiendo diferentes ideas y todo algo que se ha ido dando repercusiones. Cristian Reyes, ¿cómo está usted? ¿Qué le parece todo lo que se está dando con nuestro programa? Bueno, muy feliz, muy contento de la gran recepción del público que hemos tenido desde el capítulo 1, que ya se produjeron distintas reacciones. Recuerden, hasta nos cuestionaron la vestimenta, andamos muy bien. No, ahora, mire, yo hasta de blanco el pato. ¿Qué te pasa? Sí, yo me compré un par de camisas nuevas. Oye, no, ven para estar a tono. ¿Y qué le parece las reacciones también a nivel nacional? Así, en reacción a nivel nacional se ha planteado, incluso hubo quienes decían, esta es propaganda para la candidata Matei. Otros candidatos estaban molestos también diciendo, bueno, ¿por qué invitan a un candidato y no a mí? Ahora está la instancia, por supuesto, la invitación hecha para todos aquellos candidatos presidenciales que quieran participar. Aquí está su espacio para que puedan rendir cuentas a la región de Antofagasta y plantear sus distintas posturas. Este es un espacio abierto, pluralista y disponible para recibir a todos aquellos que se atrevan a debatir y hablar con la verdad de la región de Antofagasta. Oiga, y hay cosas positivas y hay cosas también negativas, y los papelones que también nos tiene acostumbrados la política chilena, hay que decirlo. Y tenemos el ranking de los papelones de la semana, que los vamos a estar desmenuzando. En el tercer puesto, ¿qué le parece esto del desfile de políticos tras el cardenal Chomalí con el respecto de la muerte del Papa, ¿no? Del Papa Francisco? Un tema que era obviamente sensible, pero muchos que yo creo que no eran todos católicos, estaban todos ahí, todos los políticos. Mira, yo ahí lo que puedo decir es que el oportunismo en la política es algo que se ve bastante seguido, sobre todo en este último año, que es año electoral, y vamos a ver este tipo de desfiles en una serie de eventos porque todos quieren colgarse de lo que ocurre en el momento. Entonces seguramente algunos que no eran ni católicos, ni muy religiosos, ni creyentes, fueron ahí, se hicieron parte, y esto no solo se ve a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, porque vimos cómo el presidente de Argentina, Javier Milei, que fue un duro crítico del Papa Francisco, lo trató de representante del maligno y una serie de epítetos, y después vio las condolencias y viajó hasta el Vaticano a hacerse presente. Así que el oportunismo en la política es algo que se ve muy seguido. Bueno, acá también sucedió con muchos del Frente Amplio, especialmente, que le sacaron ahí algunas de las publicaciones, algunos tweets donde llamaban incluso a quemar las iglesias, y que hoy estaban muy solemnes y conmovidos con la muerte del Papa. Cristian, ¿qué le parece? Lo comentábamos y sigue dándose esta misma situación de estas volteretas y este actuar un tanto camaleónico que han tenido algunos políticos, tanto de izquierda como de derecha, en distintos temas, y acá también estamos viendo una muestra más. Esta muerte del Papa Francisco sería una instancia muy importante para que los políticos que han estado presentes allá, este desfile, que algunos le han hablado de una especie de desfile de polillas, se han recordado bastante de ese concepto, se consultaran qué opinaría el Papa al respecto. Si finalmente va acorde el mensaje de la autoridad eclesiástica, el hecho de estar buscando cámaras y el hecho de estar buscando figuración en lo que es un momento de luto para muchas personas, especialmente para aquellas que profesan la fe católica. Y en este sentido, es difícil encontrar otra palabra que no sea falta de respeto por parte de algunos, el hecho de estar utilizando incluso una instancia como esta, que es una instancia de dolor, de recogimiento para muchas personas, estar utilizándolo como una manera de publicidad y marketing. Me parece algo bastante lamentable. Ojalá hacer a cada uno de los que han viajado ya a hacerse el examen de autoconciencia, de finalmente estoy acá por convicción o estoy acá por hacerme propaganda. ¿Y qué Claro. diría, no es cierto,
Jesús al respecto. Incluso, ¿qué diría Jesús? Lo llevamos a un extremo más alto, Cristian, ¿eh? Oye, no, y hubo una delegación también. Esto está con Rila, esto se va después de ponerlo ahí. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Bueno, hubo una delegación oficial también, que también estaba ahí uno de la zona, un conocido de la región, el presidente de la Cámara de Diputados también, José Antonio Castro. José Miguel Castro. José Miguel Castro, ahí un lapso. Oiga, sigamos al segundo puesto, no nos alarguemos, porque en el segundo puesto de los papelones de la semana, la candidatura y la caída, bueno, hace poco, de la candidatura de Paulina Bodanovich. ¿Qué le parece? A mi juicio, una candidatura que nació muerta. Duró 2 semanas aproximadamente, 15 días, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Se veía venir. Fue una candidatura que nadie entendió en su momento porque todos pensaban que el PS se iba a cuadrar con Carolina Toá, que es como lo más lógico, entendiendo que ellos forman un bloque dentro de esta gran coalición de gobierno que es el socialismo democrático. Fue una candidatura que no tenía sentido, que fue cuestionada duramente durante el fin de semana, incluso en una columna del periodista Daniel Matamala, que se vio envuelta en una serie de situaciones cuando ocurre lo de la casa de Salvador Allende, esta fallida compra. Era más una Le pataleta. cuesta el puesto a la senadora Isabel Allende. Más una pataleta, exactamente. Pero queda mal puesto el partido, queda mal puesta el liderazgo, si se puede decir, de Paulina Bodanovich, y finalmente termina bajándose. Yo creo que efectivamente es un papelón. Nosotros lo titulamos Esto no prendió, señor, se baja Paulina Bodanovich. Nunca aprendió realmente, No. porque ahora sí que era una instancia apropiada para utilizar esa frase. Bueno, ¿y cómo decirlo? ¿Cómo referirse a esta crisis del Partido Socialista sin que se enojen las personas que son militantes del Partido Socialista? Porque realmente ha sido un festival de papelones que se ha mandado el Partido Socialista, un partido con tanta historia, con tanta seriedad, y que ahora ha visto cómo se ha visto por una parte manchada la figura de Salvador Allende, en cierta forma, de la Incluso, familia claro, Allende, con incluso, esta fallida compra, pero ahora además con esta candidatura que fue más bien desde un comienzo un saludo a la bandera y que Claro. finalmente no prosperó mayormente, y nos encontramos con esta situación de un partido histórico para nuestra Oiga, y a nivel local no lo hacen mal tampoco los papelones también, pues hay harta chambonada, como diría Zapito Livingston. Sí, yo creo que una de las más graves en la región y que ha pasado un poco piola, y yo diría que ahí se han hecho los locos, las locas, en el buen sentido de la palabra loco, loca, es como no asumir su responsabilidad. De hecho, me refiero el caso Sisitén, que a mí me parece gravísimo y que involucra directamente a un histórico militante del Partido Socialista, como es Rubén Rojo. Entonces, aquí también hay cuentas que rendir por parte del Partido Socialista. Vamos al número uno, como decía Jorge Aedo, ¿se acuerdan? Bueno, se me cayó el carnet. Rodó el carnet. Rodó por ahí, sábado taquilla, decía así. Oigan, el número uno, las patinadas de Evelyn Matei, y la centro derecha también con una primaria que yo diría que nunca fue tampoco. No, a mí me parece bastante patético lo que ocurrió ahí con Evelyn Matei y con toda esta situación que se dio en torno a la no primaria, o a la primaria que no fue, o a esta primaria media chanta, porque, a ver, una primaria se tiene que dar de manera, entre comillas, natural. Que cada partido levante un candidato, un liderazgo, que tenga cierta llegada. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Y no estoy con esto diciendo que lo están haciendo bien, pero es lo que está pasando con el oficialismo, al menos uno lo puede constatar. Pero esta primaria, así como que, oye, que te llame la candidata y te diga, podés renunciar, inscribirte en una primaria. Partidos que ya habían, necesito una primaria. claro, y partidos que ya peleamos. Claro, y partidos que ya la habían proclamado, porque RN y Bópoli la proclamaron como candidato. Entonces, después que levantaron un candidato en la primaria, era una cosa muy rara. Pero yo creo que lo más grave son sus declaraciones justificando el golpe militar, donde dijo que era inevitable y que algunas muertes eran, a mí me pareció muy grave esto, que inevitable sobre todo los primeros años. A mí me parece brutal que una candidata de cualquier color político tenga ese tipo de expresión. Yo creo que eso le va a penar hasta el final, porque usted sabe que hay mucha gente que salió de la Concertación hacia una centro derecha cuando se izquierdiza, por cierto modo, el sector, con el Frente Amplio de por medio, y son oficialistas, algunos DC y varios otros, que se iban a ese centro. Pero yo creo que con esta desconocida, porque ella lo que
quiere seguro es buscar votos de esta derecha más extrema, pero lo hace mal al perder todo este capital que podría tener en esa centro derecha. ¿Qué le parece todo esto que ha pasado con Evelyn Matei y Cristian? Bueno, hemos estado viendo los errores políticos del Partido Socialista, pero también es momento de ver que Evelyn Matei también ha cometido errores no forzados en distintos ámbitos. Y hay un tema con Evelyn Matei, porque tuvo este tema, ¿no es cierto?, que bien mencionaba Fernando, relacionado a estas declaraciones en relación a que era inevitable la situación de la dictadura militar, el golpe de Estado que luego derivó en esta dictadura militar de 17 años. Pero antes también hubo otro tema que fue lo relacionado con las cámaras del Estadio Nacional. Bueno, le comentamos a la candidata Matei que acá tenemos cámaras, por si acaso, si es que alguna vez Dijo que no había, ¿cómo es que diga que no hay cámaras acá? que no diga que no hay Oye, cámaras, había le comentamos. 300, ¿quién haríamos sobre había 300, Acá no hay más de 300, pero hay cámaras. Por si Oiga, y acaso, no solamente eso, también lo de las cárceles. Que dijo que iba a ser esta cárcel de alta seguridad y bueno, le mandaron el recado que ya se está haciendo, que ya está aprobado el proyecto y que incluye un ala de alta seguridad. que hay una situación con Evelyn Matei que lo han planteado algunos analistas de que Evelyn Matei ha sido una excelente alcaldesa, pero como que hasta ahí llega a su techo. Cuando quiere llegar más alto, al llegar a la candidatura presidencial, al parecer, comienzan a aparecer las primeras fallas. Y esta situación de las cámaras que una candidata presidencial esté desinformada frente a estos hechos, muestra en cierta forma dudas respecto a cuál va a ser la capacidad para hacer una conducción del Estado chileno. Por lo tanto, ya se generaron estas fisuras en la confianza hacia Matei. Y bueno, y ahora se genera esta nueva situación que también va a ser algo que ella seguramente va a tener que estar dando explicaciones hasta el momento mismo de la votación, porque rompe de cierta forma todo el discurso que ha intentado dar la derecha tradicional, como se considera Chile Vamos, en relación al golpe de Estado. Sabemos que, por ejemplo, Sebastián Piñera mostraba distancias en relación a lo que era el golpe de Estado, Claro. y ahora, en cierta forma, se da este paso a los sectores más de derecha extrema. De hecho, Piñera votó no y ella votó sí. Ahí hay una diferencia quizás sustancial. ¿Y cuánto ganará Evelyn Matei con esta maniobra? Es algo que, bueno, lo vamos a saber. Pierde y, bueno, dentro de todas esas chambonadas, como usted decía, bueno, está todo esto, pero también yo creo que la primaria también fue un circo que ellos han dicho que tienen gobernabilidad. Lo que más hablan es de la gobernabilidad y yo creo que con todo esto que pasó, invitando incluso a Checho Iranes, perdón, al locutor, ex humorista. Bueno, pero quizás no todos lo consideran muy buen humorista, pero hay quienes sí. Humorista, digamos. Oiga, todo eso, bueno, quienes salen fortalecidos con todo esto y que están calladitos, hay un sector en particular que en esta semana también dio demostraciones de ir unidos ahora con un pacto parlamentario. Se vienen los republicanos con los libertarios y también el Partido Social Cristiano. Y la representante del Partido Social Cristiano de esta ala, de este sector, va a estar conversando con nosotros de esto y mucho más en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y regresamos con Giovanna Ahumada, que va a estar conversando de todo con nosotros acá en Sentido Común. Televisión digital, radio y diario digital en un solo sitio. www.elhashtag.cl. ¿Necesitas un médico ya? Un médico ya está contigo. ¿Y los exámenes? Los realizamos en tu casa y te entregamos los resultados. ¿Medicamentos? Ya están en tus manos. Y te acompañamos. Hola, señora Juanita, ¿cómo se siente? Hasta que te sientas mejor. ¿Y si vuelves a caer? Ahí estaremos contigo al instante. Somos Médico Ya. Estamos contigo. Música, cultura, crónicas, política, entrevistas y tendencias web. Son solo parte de nuestros contenidos. El hashtag, multiplataforma informativa.
gracias por continuar ahí, agradeciendo a quienes hacen posible nuestro programa, y ya estamos en el segundo bloque para conversar con la diputada Joana Ahumada, quien ha tenido un cambio, ha estado trabajando primero desde un sector y luego ha cambiado durante el tiempo, empezó en el PDG y hoy día está con el Partido Social Cristiano. Bienvenida Joana Ahumada, gracias diputada por estar con nosotros, darse tiempo en su agenda para venir a conversar con el panel. Sí, muchas gracias por esta invitación y tener la oportunidad de poder conversar este y otros temas. Diputada, usted, como lo decía yo, empieza con el PDG, con el Partido de la Gente, que la lleva finalmente al Parlamento, pero ahora hay un cambio, ¿cierto? Viene a un sector más conservador, más de ultraderecha. ¿Dónde se define usted políticamente? ¿Está más cómoda donde era antes, que es un poco más de centro, o se siente más cómoda en algo ya más de derecha? A ver, yo creo que lo importante aquí respecto de mi paso en la política, si bien yo ingreso al Partido de la Gente por el cual además soy electa, creo que lo que marca a una persona también es la consecuencia. Y dado que yo llegué criticando el sistema, no podía permanecer, ¿cierto?, dentro del Partido de la Gente. Luego de eso me mantengo por mucho tiempo independiente y llego al Partido Social Cristiano principalmente porque me permite seguir siendo yo. Y eso es muy importante. El Partido Social Cristiano, y ustedes pueden ver en las votaciones de los diputados, al menos nosotros nos mantenemos súper hacia de derecha, sí. Y eso nadie lo puede negar. Pero me permite a mí seguirme moviendo como he sido hasta el día de hoy. Yeah. Sigo teniendo mi votación en temas ambientales, protección, ¿cierto? Y respaldo a los trabajadores, en temas animalistas y otros temas que muchas veces son categorizados como de izquierda principalmente, pero la gente que me conoce sigue viendo a la misma Joana votando y trabajando. Yo creo que eso también es importante y este partido me ha permitido seguir siendo yo. Diputada, en el capítulo anterior estuvimos a Franco Parisi y él dice que los diputados que ya no están en el PDG, que ellos los echaron, que ellos no los querían ya en el partido por diversas diferencias y formas de trabajar. ¿Usted se fue del Partido de la Gente o finalmente la directiva le pidió que saliera porque ya no estaba dentro de los cánones o lo que ellos querían? No, solo para dejar en claro, a mí no me echó nadie de ninguna parte. Yo renuncié con mucha pena y con mucho dolor ante la situación que se estaba viendo dentro del Partido de la Gente y hice una renuncia. Así es que la verdad es que al parecer don Franco no está bien interiorizado de cómo se dieron varias renuncias de diputados y al parecer no hay ningún expulsado de los diputados, salvo, entiendo yo, que Gaspar Rivas, quien fue expulsado y reincorporado, y expulsado y reincorporado. No, Cosas que pasan. bueno, él dice que llamó directo para que se fuera Gaspar Rivas. Diputada, yo quería preguntarle respecto a la primera pregunta. Usted dice que ahora se siente cómoda en el Partido Social Cristiano, pero ¿qué le dice a la gente que cuando la elige a usted en la elección del 2021, Así es. votan porque la ven como una persona de centro, sin una identificación política ni por la izquierda ni por la derecha, un partido que se manifestaba más bien de ideas independientes, pero ahora usted recién lo asumió? Así es. Usted parte de un partido de derecha. Así es. ¿Qué le dice a esos electores que cuando la eligieron no votaron por una diputada de derecha, sino por una diputada más bien con ideas de centro o independientes? Bueno, lo que acabo de decir y quienes me conocen lo pueden respaldar. Yo sigo siendo la misma Joana Ahumada que la gente conoció en el terreno, con quien hablan, con quien trabaja, cómo voto, cómo presento proyectos. La diputada Joana Ahumada que salió electa en ese minuto, independiente de quién la esté soportando políticamente en ese sentido, hoy día la pueden ver trabajando en esa misma línea. Y yo creo que no cualquiera puede decir eso, que no solo predica, sino que practica. Es decir, que mi trabajo habla de mi forma de ser y de cómo yo me muevo y sigo moviéndome de manera transversal en muchos proyectos y también cómo voto y cómo trabajo. La gente que me conoce y que me conoció desde el principio sabe que soy cercana, que sigo trabajando en la misma línea. Y es más, en mi conversación con el propio Partido Social Cristiano, cuando tengo que tomar una decisión, porque efectivamente todo el mundo sabrá lo complejo que es que un diputado de manera independiente pueda, ¿cierto? Pueda seguir
en el Parlamento, si es que no va con un apoyo, es complejo, pero en ese sentido la gente ha podido ver mi trabajo y el partido me permite, porque fue algo que yo solicité, seguir siendo yo. Y en eso nadie me da ni órdenes, ni mucho menos, y se ven mis votaciones. La verdad es que yo en eso puedo ser sumamente transparente y la gente lo sabe. Diputado, en este sentido estamos en un año de decisiones sumamente importantes, una de ellas precisamente la elección presidencial. Sí. Usted ha dicho que tiene libertad de decisión dentro del Partido Social Cristiano, pero en este sentido, ¿cómo ve el proyecto presidencial del partido? ¿Hay algún candidato definido? ¿Tiene usted pensado además alguna figura por quien desee votar en las próximas elecciones presidenciales? Bueno, sí o sí, por alguien que hoy sea de oposición. O sea, no podría pretender votar por alguien que vaya a heredar el mismo trabajo de la administración actual en el sentido de Frente Amplio, ¿cierto? Así es que en eso estoy y la gente que me conoce sabe que yo hoy día soy de oposición. Eso no quiere decir que el día de mañana el candidato que no cumpla con el trabajo que la gente exige, porque aquí, independiente de los colores políticos, la gente hoy día está exigiendo que se resuelvan los problemas que durante años y por la vida, lamentablemente, el duopolio, y en eso no me confundo, tengo claro que el duopolio durante mucho tiempo ha tomado y ha coartado, ¿cierto?, la toma de decisiones de la mayoría de los chilenos que no son parte de un tema o de un partido político. Y en ese sentido, bueno, como Partido Social Cristiano, todavía estamos en la decisión si efectivamente llevar a un representante como partido, que después seguramente, si es necesario conversar, llegar a acuerdos, nosotros como partido hemos estado siempre llanos a buscar la mejor opción. Si es que tenemos que ser nosotros quienes lideremos, lo haremos. Si es que tenemos que ceder para que otro sea el mejor candidato, también estamos dispuestos. Y hemos sido sumamente claros, y de todo el sector, es que quien pase a segunda vuelta, efectivamente se va a plegar, digamos, todo el sector para apoyarlo y para tener un próximo gobierno. Claro, en este sentido hay que decirlo para que la gente también ponerla en contexto. Hay un pacto ya, sí, para ser Así es. claro, que apoya incluso su candidatura, que es Partido Social Cristiano, Republicanos y Libertarios, Libertad. ¿cierto? Así es. Ahora, si tuviera que definir ahí entre Kast y Johannes Kaiser, ¿por quién iría usted de los dos, tomando en cuenta que son quienes se están perfilando en el sector como candidatos presidenciales? Todavía no hay un candidato entre ellos dos. Nuestro partido se ha unido a ambos para un proyecto que es parlamentario solamente. Y como todavía no tenemos decidido si nosotros vamos a llevar un candidato o no, no podría dar... Que sería Rojo Edwards, ¿no? No, la verdad es que no, eso se levantó de alguna manera porque fue como el primer candidato. Nosotros íbamos a hacer primarias internas. Y eso ha estado un poco ahí en la nebulosa, si es que se toma... ¿Usted podría estar ahí también? También podría estar ahí, así es. Pero Como candidata presidencial, mira, acá de la región. Precandidata podría ser, o sea, hoy día está esa posibilidad porque no hemos tomado decisiones como partido aún. Diputada, pero las ideas de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast, ¿a usted le gustan, le acomodan? A ver, yo debo decir que extrema no soy. Y hay muchas cosas que estoy de acuerdo y otras no. ¿En qué no está de acuerdo, por ejemplo? A ver, por ejemplo, el aborto, las libertades tan libres, en el sentido del aborto libre, por ejemplo, o yo no estoy de acuerdo. Pero ellos no están de acuerdo tampoco con el aborto. Yo les pregunto, ¿en qué no están de acuerdo con ellos? Bueno, con Johannes Y con con Kast. Bueno, en todas las, a ver, ¿cómo decirlo? En todas las libertades. Yo creo que tiene que haber un orden. Por ejemplo, de repente Johannes habla mucho de la libertad completa, es decir, de tener la autonomía y la libertad para todos. Yo creo que hay derechos que no se pueden pasar a llevar. Y en ese sentido, en particular, no sé, el tema de la familia, la libertad también de toma de decisiones. Hay cosas que, por ejemplo, yo de hecho puse un proyecto que habla de la mujer y de su libertad para elegir. Entonces, creo yo que de repente hay mucha idea de dar como la libertad de tomar decisiones. No sé si me explico, me enredé un poco, no sé cómo explicarlo, pero... Pero libertades, ellos hablan más de libertades económicas
pero en otras cosas no hablan mucho de libertad. ¿Y no cree usted que se retrocedería incluso? Está hablando de derechos de la mujer. mujeres, Claro, justamente. ¿no se retrocedería en un gobierno de Kaiser o de Kast en derechos de la mujer? Bueno, gracias por decirlo. Es que estaba tratando de cómo explicarlo para que no se malentendiera, pero efectivamente, y por eso hablaba de mi proyecto que habla de la toma de decisiones. Las mujeres hemos avanzado mucho en esa línea, en poder, ¿cierto?, tener la libertad y los derechos. Y eso es algo que, por supuesto, a mí me choca con respecto a Kaiser y Kast, que de repente hablan efectivamente del tema de los derechos de la mujer o la libertad de toma de decisiones. Yo creo que no podemos retroceder, y en eso yo igual he sido súper clara. Yo busqué la paridad de ingreso y no de salida. Y yo creo que es muy importante entregar las oportunidades, pero no quitarnos después el derecho si uno por mérito propio ha adquirido ese derecho. Y eso pasó en los procesos constituyentes, por ejemplo. Diputado, pero incluso, bueno, en nuestro programa incluso no ha habido candidatos que han planteado la eliminación, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer. También han tenido algunas declaraciones en ese sentido por parte de algunos candidatos como Johannes Kaiser, como José Antonio Kast. ¿Usted estaría dispuesta a votar, por ejemplo, por un candidato presidencial que estuviera dispuesto a llevar a cabo estos cambios que han sido considerados retrocesos en los derechos de las mujeres? A ver, yo quiero ser muy clara y qué bueno que me lo preguntes. Yo estoy a favor de achicar el Estado. La verdad es que somos uno de los países que más ministerios tiene y seguimos creando ministerios. Yo no estaba de acuerdo con este Ministerio de la Seguridad, porque efectivamente hay muchos recursos que hoy día podría estar destinados a solucionar problemas reales y concretos, cosa que no me parece. Uno de los problemas que tenemos dentro del Parlamento es que, por ejemplo, cuando estamos viendo mujer, familia, desarrollo social y un sinfín de temas que están divididos en ministerios y están divididos en comisiones, es súper engorroso y burocrático. Pudiéramos tener, no sé... Entonces, ¿estaría de acuerdo que se eliminara el Ministerio de la Mujer? Que se eliminara el ministerio, pero que pudiera existir en la subsecretaría. Porque yo creo que puede haber un ente mayor que pueda colocar a cada una de estos entes como subsecretarías. Y eso podría administrar mejor los recursos y enfocar los recursos para resolver los problemas. Tenemos el tema de la mujer, tenemos el tema de la infancia, que hoy día todos los gobiernos, desde que se tomó la democracia, lamentablemente hemos ido empeorando con los derechos de los niños, por ejemplo. Así es que si usted me pregunta, no es que eliminemos efectivamente el ministerio, sino que ordenemos en menores ministerios y tengamos secretarías. Diputada, ¿usted estaría de acuerdo, como lo han planteado el señor Kast y el señor Kaiser, de, por ejemplo, derogar la ley de aborto en 3 causales, que incluye una causal de violación? No, y he sido tajante con eso. Y es por eso que me permito hablar con libertad, porque creo que hoy día esas 3 causales es suficiente. De hecho, yo en mi interior, digamos, buscando el tema más biológico, quizás no fueran 3 o 5 semanas, quizás fuera menos, pero eso ya es como un detalle ya en investigación biológica y lo podremos analizar, pero mantener estas 3 causales hoy día da respuesta a necesidades reales de las mujeres. Lo que no estoy de acuerdo y no voy a tolerar nunca es el aborto libre, como se ha querido presentar, como que fuera un método anticonceptivo o una desigualdad social, que me parece que en vez de igualar para abajo, igualemos para arriba. Igual hay una desigualdad en hecho, porque hay personas que se hacen aborto igual. Pero es que ese cuando hay recursos. Pero por supuesto, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que ser un ente fiscalizador. Y esas personas, aunque tengan recursos, deben pagar tras las rejas. Eso debiera ser, pero no porque hay una diferencia social en recursos, entonces libero para abajo. ¿Te das cuenta? No es un método anticonceptivo el aborto. Y creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer para apoyar a las mujeres en situaciones que hoy día no se están colocando los recursos y no hay apoyo, y las mujeres tienen todo el derecho a reclamar y a exigirle al Estado que le responda. Bueno, vamos a estar hablando de temas más doctrinarios y de posturas de partidos en el siguiente bloque, pero me gustaría antes hacer otro ejercicio. Bueno, usted ha estado como parte de lo que ha sido el caso Convenios y quizás una de las labores que más ha llamado la atención. Cuénteme, ¿cómo se da eso del caso Convenios? ¿Cómo llega
entrega la información y cómo se hace pública? ¿Usted le envía la información a los medios? ¿Cómo se dio todo eso? ¿Y cuál es su papel y su rol en ello? Bueno, mi rol es fiscalizador y si muchos buscan durante ese periodo información se trató de levantar a través de las redes. Sé que se entregó a muchos autoridades, no sé a quiénes, pero yo sé que eso trató, ¿cierto? Los trabajadores trataron de levantar esta situación. Me llega a mí a través de un WhatsApp con respaldo y con mucha información, por lo cual después de analizarla junto a mi asesor legislativo tomamos la decisión de enviar un oficio para conocer efectivamente y hacer preguntas muy concretas para saber efectivamente cómo es que se entregan estos recursos a una fundación que era netamente política, que no tenía ninguna experiencia y que además había ahí un triángulo virtuoso para algunos que tenía que ver con la diputada Catalina Pérez, con su ex jefe de gabinete que en ese minuto era el Ceremi, Contreras, y además Andrade, que era su pareja y quien lideraba la Fundación Procultura, y que después del fallido 4 de septiembre, donde se rechaza ese proceso constituyente, el primero, al mes y medio aproximadamente se ganan, ¿cierto?, los primeros entrega de 300 y algo millones a la cuenta de Procultura y después en diciembre ya tenían los 426 millones. ¿Y usted le entrega esa información al medio que la publicó primero? En Timeline, no, ellos también reciben la información, porque a ellos le llega después. Seguramente le llega lo mismo, yo no sé qué tipo de información. ¿Usted ya la tenía antes? Yo la tenía y nosotros hicimos la baja. Recuerdo que usted mandó oficio. Sí, yo oficié. Y bueno, y después que uno se da cuenta con esto, filtración de WhatsApp, uno se da cuenta que efectivamente ellos se enteran del oficio. Y es ahí donde empiezan a tratar de entender cuando ya después explota esto a través del medio de Timeline. Pero durante ese proceso, que es cuando sale el oficio desde el Congreso, ahí ya los WhatsApp empiezan a tener otro sentido y ya ellos empiezan a preparar cómo abordar, ¿cierto? ¿Debe llegar esto necesariamente, cree usted, a Catalina Pérez, a la diputada? ¿Cree usted que ella tenía antecedentes, que forma parte de toda esta triada que usted nombraba recién? A ver, yo creo... ¿Con los antecedentes que usted tiene? Sí, claro. O sea, de acuerdo a la investigación, conocimiento de algo tenía, porque de lo contrario la carpeta no daría cierta contundencia para poder desaforarla y hoy día enfrentar un juicio. ¿Qué es lo que yo creo que es importante? Es conocer realmente qué es lo que sabía. Lo que yo no puedo creer, y lo dije en reiteradas ocasiones, es que si yo, teniendo a mi pareja que está involucrada en toma de decisiones, en las conversaciones, yo no supiera qué es lo que está pasando. Más si esa persona, quien es la que le entrega los recursos, es un cercano a mí. Entonces, ese círculo, acá hay... Era muy difícil que no tuviera eso. Era muy difícil, ¿cierto? Ya. Y por otro lado, hay responsabilidades por acción y también por omisión. Entonces, yo creo que acá... Yo no digo que ellos sean las cabezas creadoras. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que ir más allá porque los creadores de esto son otras personas. ¿Usted cree que había algo concertado para hacerlo a nivel nacional para obtener recursos? O sea, que era algo concertado, creado como una maniobra de obtener recursos del Estado para otros fines. O sea, cuando lo dijo, de hecho, que sea político. Desde la Contraloría lo dijeron, aquí había un modus operandi. Que se replica no solo en el MINBU, sino que también en los gobiernos regionales y en casi todas las regiones, de esa manera tan brutal. Y no solo con Democracia Viva, sino que tenemos Procultura y otros más. Entonces, efectivamente, acá hay una fórmula de operar que sabían cómo evadir estas fragilidades del sistema para aprovecharse y llevarse los recursos a otro bolsillo o a cumplir otras funciones. Diputada, pasando un poco más a lo que es también su trabajo legislativo, quisiera consultarle cuáles de los distintos proyectos de ley que usted ha presentado, cuál es aquel que usted podría decir que le tiene más cariño, que realmente considera que ha sido el mejor proyecto que ha presentado y cuál es el estado de avance de este proyecto en el Congreso. Esto para rendir cuenta a los ciudadanos respecto a lo que es también su trabajo legislativo en el Congreso. Sí, bueno, mira, en temas legislativos yo he presentado varias líneas de proyectos. Por ejemplo, les hablaba recién de este derecho a la mujer a poder decidir sin objeción de conciencia, poder
esterilizarse, ¿cierto? Cosa que hoy día se habla de la vasectomía sin ningún problema y con tanta libertad, y las mujeres durante mucho tiempo no podíamos tomar esa decisión. Tenemos también proyectos que van en tema de tenencia responsable, algo por lo cual a mí me ha motivado mucho llegando al Congreso. ¿Usted es animalista? Sí, Ah, ya. toda la vida. Y Ah, no, como dicen por ahí, no para las cámaras, no para las votos de la cámaras quienes me organización. conocen. Sí, es muy importante. Y yo creo que eso la gente que me conoce sabe. Desde que yo tengo uso de conciencia, soy una veterinaria frustrada. Tengo rescatados en mi casa y he tratado de hacer modificaciones en la ley Cholito, efectivamente sumar a 5 años y un día de pena efectiva para aquellos criminales en esta línea, pero también en temas de seguridad. En temas de seguridad, Vida por Vida es un proyecto que a mí realmente me hace sentido. Es decir, una persona que es condenada por haberle quitado la vida a otro no puede tener ocio y no puede tener, en este caso, la posibilidad de beneficios carcelarios. O sea, yo creo que acá tú no le vas a poder devolver a esa persona a quien asesinaste, pero al menos esa familia y esas personas deben saber que ese criminal va a estar hasta el último día de su vida pagando haberle quitado la vida a alguien. ¿No le llevaría a la pena de muerte? ¿Cree usted que se debe estudiar, se debe replantear? Mire, es un tema de controversia para muchos, yo lo sé, pero creo que el tema de la pena de muerte hoy día como parlamentaria del Partido Social Cristiano es algo en el cual no se está de acuerdo. Sin embargo, creo que actuado de manera disuasiva es un debate, pero creo que hoy día hemos avanzado tanto que hay otras opciones. Y yo creo que ese proyecto mío que habla del vida por vida podría ser una muy buena Día por opción. día me sonó casi a ojo por ojo, diente por diente, por eso le preguntaba. Bueno, pero es que- Bueno, refleja también que usted estaría siendo partidaria de eso. Nos queda muy poquito de este Sí. bloque, los muchachos están ahí queriendo hacer más preguntas, pero brevemente un análisis que le estamos pidiendo a todos, porque está terminando el gobierno de Gabriel Boric. Brevemente se le pone nota a este gobierno y cuál es su análisis de lo que se ha hecho en los 3 años y lo que le queda ahora al gobierno de Gabriel Boric, unos cuantos meses. Bueno, le queda bastante poco y la verdad es que desde el Congreso, para mí, hoy día yo le pondría una nota roja. ¿Y por qué No aprueba. No aprueba? ¿Y por qué? Porque creo que, y de hecho a mí me tocaba hablar y trabajar con muchos de los ministros del presidente Boric, y la verdad es que los compromisos no se cumplen. Estamos con una crisis que costó mucho. Mira, voy a partir desde el principio. Costó mucho que asumiera este gobierno que estábamos con una crisis de migración. Cuando llega este gobierno, lo primero que hace es quitar el estado de excepción en la frontera norte, que a nosotros nos afectaba directamente. Y por otro lado, cuando estuvimos en la discusión, del cual yo me hice parte, a pesar de que no pertenezco a la comisión, del tema de la infraestructura crítica. Cada vez que lo renovamos, yo se lo digo en su cara, ellos no querían infraestructura crítica para proteger la frontera, no venía con protección de frontera. Lo tuvimos que solicitar nosotros. Ellos querían infraestructura crítica para llevársela al sur, sacar el estado de excepción y solo proteger ciertos espacios. No les resultó porque la situación obviamente en el sur es crítica y logramos colocar protección de frontera en infraestructura crítica. Quedamos de acuerdo y hay un memorándum del cual todos firmamos que íbamos a trabajar en modernizar las policías, en generar una mayor protección de frontera, en policías militares, así como la tenemos marítima, para poder ser un aporte de apoyo a nuestros carabineros para poder desplegarse, y ha sido sin fin de otros acuerdos. Dicen militares en la calle, entonces también apoyando la labor policial. Sí, pues. No solamente de frontera, sino... También, sí, en la ciudad. pero iban a estar preparados. De hecho, yo puse una indicación para poderlos preparar porque hay Porque ellos han dicho que no es su función, que no están preparados, ellos mismos lo han pero dicho. por supuesto, pero en esa discusión rechazaron mi indicación diciendo que estaban preparados, tanto la ministra de Defensa como también en ese minuto la ministra Toá. Entonces, propuestas e ideas hay, y en tema de seguridad, que hoy día es una crisis que no se ha querido asumir como tal. Porque de hecho también se les solicitó que utilizaran el 2% en este caso ante una situación crítica. No se hizo y recursos se necesitaban.
Bueno, la nota roja que le pone Giovanna Ahumada al gobierno de Boris cierra este bloque. Volvemos con La Voz de la Calle. Preguntarnos un poco en el contexto de lo que fue el fallecimiento del Papa Francisco para ver cuál es la opinión también de los antofagastinos frente a esa figura y por supuesto también de la figura de las iglesias en el estado de muchas de las creencias que hoy día, por ejemplo, nuestra invitada representa al mundo evangélico. Bueno, todo eso lo vamos a analizar después de la pausa, agradeciendo a nuestros auspiciadores. Televisión digital, radio y diario digital en un solo sitio. www.elhashtag.cl. ¿Necesitas un médico ya? Un médico ya está contigo. ¿Y los exámenes? Los realizamos en tu casa y te entregamos los resultados. ¿Medicamentos? Ya están en tus manos. Y te acompañamos. Hola, señora Juanita, ¿cómo se siente? Hasta que te sientas mejor. ¿Y si vuelves a caer? Ahí estaremos contigo al instante. Somos Médico Ya. Estamos contigo. Música, cultura, crónicas, política, entrevistas y tendencias web. Son solo parte de nuestros contenidos. El hashtag, multiplataforma informativa. Estamos de regreso, agradecemos a quienes hacen posible Médico Ya, también esta instancia de atención domiciliaria, lo decíamos, pero si usted también como ellos cree en este proyecto, cree que es importante el debate, bueno, los esperamos acá. Hay mucha gente interesada, ya sabemos, así que esperamos que se concreten también, porque obviamente todos los medios de comunicación necesitan subsistir, hay que decirlo, no quiero que suene feo, pero es parte también de lo que son los medios y especialmente cuando creemos en instancias de debate, de conversación, que son independientes, no tenemos ningún compromiso con nadie, así que eso es lo más importante. Y en demostración de ello, fuimos a la calle a preguntarle lo más importante a la gente. Usted sabe, el fallecimiento del Papa es una instancia en un país principalmente católico que genera obviamente una serie de cosas. Lo decíamos en el primer bloque, estaban todos los políticos también en la misa ahí de despedida. Así que salimos a preguntarle sobre la figura del Papa y también de esta separación entre el Estado y la Iglesia. ¿Siguen siendo parte también las instancias religiosas o este tipo de agrupaciones de lo que son las decisiones de Estado de país? Veamos qué nos dijo la gente. El 21 de abril de 2025 el mundo vio partir al Papa Francisco, quien falleció a los 88 años producto de un derrame cerebral. Durante su pontificado se destacó por su compromiso con los más vulnerables y su humildad. Su muerte revivió el debate entre la separación de la Iglesia y el Estado. Aunque la Constitución de 1925 estableció la separación de ambas instituciones, la influencia de la Iglesia Católica sigue siendo un factor clave en la vida pública y política chilena. Es en este contexto que salimos a las calles de Antofagasta a preguntarle a la ciudadanía ¿qué impacto tuvo el Papa Francisco en sus vidas? ¿Y consideran que Chile es realmente un Estado laico? Acompáñenos a recorrer y a conocer las voces de la ciudad. Mi nombre es Leslie Lara, periodista del diario Antofagasta. Soy Leonardo Silva, director de Diario Regionalista. Y hoy queremos saber qué dice la calle. Que ese fue su legado, fue misericordia, ya, y dar esperanza para las personas. Entonces hay gente que es muy devota a la Iglesia Católica, entonces de repente sí le afecta mucho. Por ejemplo, yo he visto gente conocida mía que sí le ha afectado la muerte del Papa. Entonces, obvio, yo respeto, ¿no?, la creencia de todas las personas, pero sí apoyaría que una mujer sea el nuevo Papa. El Papa marcó un hito con respecto a estas cosas tan humanistas, porque él era un Papa humanista y esto es el legado que nos dejó. Con respecto al asunto de las mujeres, yo creo que así como estamos,
vamos a tener un liderazgo las mujeres y vamos a llegar a tener puestos importantes en la iglesia. ¿Consideras que efectivamente Chile actualmente es un Estado laico que separa a la Iglesia y el Estado para tomar decisiones políticas? Sí, de hecho sí. Acá se toma muy en cuenta la religión, muy en cuenta la religión. Entonces, sobre todo la Iglesia Católica, porque recién que hubo la Semana Santa, entonces había mucha gente como celebrando. Acá igual se reunieron muchos feligreses de la iglesia, entonces para mí siempre... O sea, la religión todavía está presente bien. O sea, la gente respeta mucho. Bueno, la mayoría de la gente destaca la figura del Papa Francisco como alguien que también vino a ser un poco más progresista en la iglesia, alguien que estuvo también muy cercano a la gente y también, hay que decirlo, el primer Papa latino. ¿Qué le parece la figura de Francisco? Y lo decíamos y lo conversábamos fuera de cámara, me decía que su sector no es solo evangélico, como lo dije yo antes de irnos a la pausa, sino que también es amplio, en su caso usted también, de una formación católica. Así es. Bueno, lo dije cuando me preguntaron por el fallecimiento del Papa Francisco, quien además dejó un legado justamente por esta cercanía, por ser un poco más amplio en su mirada, en ser mucho más acogedor, incluyendo... siendo incluso hasta animalista muchas veces, y yo creo que la gente lo percibió mucho más cercano, y yo creo que eso es algo que se necesita en todo ámbito, que estos cargos no sean tanto de altura, sino que más de tú a tú, más horizontal, mucho más cercano, mucho más de la gente, y eso creo que se vio. Y bueno, en estos aprovechamientos políticos yo también quiero pensar que muchos también por respeto se acercaron a despedir o a ser partícipe de una misa. No por aparecer... Espero que no sea por eso. De verdad yo creo que independiente del sector, yo creo que uno debe tenerle respeto. Es que hubo muchos, y lo decíamos acá, que antes como que atacaron o no creían en la iglesia. Entonces, claro, el verlo, especialmente el Frente Amplio, que en su momento, hay que decirlo, llamaron incluso casi hasta quemar las iglesias. Entonces, verlos ahí y diciendo muchas de las declaraciones que se las sacaron también, suena un poco contradictorio. ¿Iba a hacer alguna pregunta usted? Sí, respecto al tema del Papa Francisco, que usted recién menciona y destaca su figura a propósito de su funeral y fallecimiento, yo le quería preguntar respecto a una declaración que dio el Papa Francisco hace un tiempo, donde personas de la comunidad LGBT, de la diversidad sexual, especialmente personas trans, le consultan al Papa respecto a la exclusión muchas veces que sienten ellas de la iglesia. Y el Papa le dice, la iglesia es amor, todos son hijos de Dios, la iglesia no puede tener exclusiones. Y él fue un Papa que, a diferencia de otros, estuvo más cercano a la diversidad sexual. Usted, diputada, está en el ranking de homofobia y transfobia del MOVIL, del Movimiento de Liberación Homosexual, una organización histórica en Chile. Y en 2022 y 2023 usted figura en ese ranking. ¿Qué responde a quienes la acusan de tener planteamientos de posturas homofóbicas y transfóbicas en algunas de sus propuestas? A ver, yo todavía no me explico, y bueno, el tema de este ranking es un ranking súper transversal. Estoy yo y hay un sinfín de otros diputados y también autoridades de todo tipo, la verdad. Así es que yo lo dije también en mis declaraciones cuando también se me tildó de ser poco menos que homofóbica, transfóbica y un sinfín de cosas más. La verdad es que sería imposible, digamos, porque en la realidad de mi vida, yo soy muy cercana a muchas personas y nunca he sido, ¿cómo se dice? Ni he hecho diferencia, ni he separado a nadie de mi vida. Yo vengo desde mucho tiempo, y voy a hablar desde el VIH, desde esa época, muy cercana a muchas organizaciones, y he trabajado con personas sin hacer diferencia, porque la verdad es que para mí las personas y su intimidad son cosas personales. Yo jamás podría dejar a alguien afuera, o la dejaría de contratar, y en eso también lo pueden tener muy en claro, y lo saben las personas, como para dejar a alguien afuera por su condición o su realidad. Pero ¿y sus votaciones en la Cámara? Porque usted votó a favor de, por ejemplo, de suspender la ejecución del programa de acompañamiento a la identidad de género. Perdón. Exactamente. ¿Y por qué? Yo bien lo he dicho, nosotros como diputados tenemos
un rol de representatividad. Y acá hubieron cuestionamientos que llegaron. De hecho, yo soy una de aquellas que firmó una denuncia en fiscalía para ver el tema de operaciones y hormonizaciones. ¿Y por qué? Porque hay familias que han reclamado que no han sido consideradas en la toma de decisiones de sus hijos. Hay cosas y casos puntuales. Y en ese sentido, lo que yo creo que necesitamos, y de manera transversal, es la transparencia y la participación de los padres en este tipo de toma de decisiones. Pero eso está en la ley de identidad de género. La ley de identidad de género habla de cuando son menores de 18, tiene que tener la participación de los padres. Y cuando son mayores de 18 años, pueden tomar su decisión. Eso está en la ley actualmente. Sí, pues, pero lamentablemente en estos casos no se cumplió. Pero por esos casos puntuales usted perjudicó a todos los demás que sí, por ejemplo, acceden al país cuando votó en contra de eso. Bueno, yo estoy hablando de la denuncia, y cuando lo hicimos, cuando se vota en contra, y ustedes a lo mejor no lo saben, dentro de la discusión de presupuesto, cuando se vota en contra, nosotros no podemos poner intermedios. Tú no puedes decir, no, yo quiero la mitad de esto o yo quiero esto otro, o es todo o es nada. Y ahí, después que tú votas en cero, puedes ir a conversar con el Ejecutivo para llegar a acuerdos. Solo es la única manera que tenemos nosotros. Solo el Ejecutivo administra recursos, nosotros no tenemos potestad con respecto a eso. Entonces, para llegar a acuerdo con el Ejecutivo, tú tienes que votarle en contra, ellos vienen para acá, te llaman a conversar. Yo converso mucho y llego a acuerdos con el Ejecutivo en todo ámbito de cosas, pero lamentablemente ese tipo de situaciones no se sabe, no se transparenta. Lamentablemente no hay cómo contar esa otra parte. Y si ustedes pueden, lo pueden conversar con el Ejecutivo y se van a enterar. Lo hacemos así porque lamentablemente la fórmula para llegar a acuerdo, el tira y afloja que se llama, se hace de esa manera. Nosotros no podemos tener una opción de parcializar o decir esto sí o esto no. Eso es, así lo tenemos que hacer en el Parlamento, lamentablemente. Diputada, bueno, en los temas valóricos, que es un poco lo que estamos conversando, siempre son muy interesantes las definiciones, porque finalmente son temas en los cuales todas las personas tienen distintas posturas y hay que tomar definición al respecto. Y en este sentido siempre genera ciertas dudas cuando a veces los parlamentarios se abstienen en algún tema, porque ahí no queda muy claro si finalmente estoy a favor o en contra de algo. Por ejemplo, llamó la atención que usted, por dar un ejemplo, una oportunidad se abstuvo en una votación que le quitaba la calidad de presidente al ex dictador Augusto Pinochet, por ejemplo. En ese sentido me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. ¿Se podría decir que en este caso usted consideraba que no se le debería llamar presidente, se le debe llamar dictador? ¿Cuál es su opinión? Mira, es súper importante. Yo antiguamente no hacía muchos amarillos como le llamábamos nosotros, porque de hecho yo decía un amarillo, para mí, cuando yo llegué al Congreso, era como un rojo escondido, ¿cierto? Bueno, sí, así era para mí, porque yo decía, pero ¿por qué no votas en contra lisa y llanamente? Bueno, puede ir hasta con él. Con el rojo, no, yo digo con la votación en rojo en el panel. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que efectivamente hay muchas cosas, como tú dices, ideológicas que se notan demasiado en el Congreso. Entonces, no solo yo, sino que varios diputados que más o menos nos sentimos como del centro, esto ya era como una solo pelea entre un sector. Yo voy a hablar del duopolio antiguo, que estaban peleando por cosas. Y ese es un proyecto de resolución, que la verdad es que los proyectos de resolución quedan archivados y el presidente se lo puede decir, tiene 1000 en su oficina. O sea, de ahí a que algo ocurra, pajaritos muertos. Pero es una señal que se da si usted sí, justamente. Pero no votó ahí, no se puede. No lo quise hacer justamente por lo que acabo de indicar. Porque acá además había una cuestión de ideología, que sí el dictador, que no el dictador, que sí es rojo, que no, que es verde. Y uno lo ve, de verdad, hay gente que en el Congreso simplemente por ideología, no, es que esto viene de la izquierda, rojo. No, esto viene de la derecha, rojo. De verdad, yo digo, oye, ¿en qué minuto vamos más allá y rompemos eso? Pero sigue ocurriendo. Pero es que ahí usted está hablando de cómo el país se polariza. Sí. Y hoy día usted está en un sector de los sectores de más extrema que precisamente está polarizando el país, porque hay que decirlo, hoy día con quienes están ustedes, con los libertarios, con republicanos y el Partido Social Cristiano, son de una extrema. Entonces es parte de esa polarización. ¿Cómo va a lidiar usted precisamente, como decían ellos, en temas valóricos frente a decisiones de ellos que son de una polaridad, de un extremo, especialmente, como le decía usted, en temas de mujer, en temas de integración, de
de las comunidades LGTBI u otros que son, diría yo, complejos de abordar desde el extremo. Sí, bueno, primero decir que efectivamente acá hay un acuerdo para llevar parlamentarias. ¿Ya? Eso que quede claro, que nosotros no somos parte de ninguno, cada uno tiene una autonomía y una diferencia, tenemos coincidencias, pero tenemos diferencias también. Ahora, a mí también se me preguntó, bueno, ¿y usted no pensó en irse a otro lado más como de centro y qué sé yo? La verdad es que yo que venía de este sector nuevo, que estaba como con personas, digamos, de la política o de la tradicional política, yo no me podía ir a Chile Vamos, no me podía ir a un demócrata en su minuto, porque había mucha gente de la vieja política y quienes hoy día habían tomado una visión de acompañarme en mi proceso, obviamente que yo busqué un partido que fuera nuevo, que fuera pequeño, donde uno se pudiera mover y pudiéramos tener la libertad. Y el Partido Social Cristiano, si tú lo miras, es un partido muy pequeño que se mueve tranquilamente y nosotros dentro del Congreso votamos con mucha libertad y eso a mí me da tranquilidad para poder trabajar. Y yo creo que eso habla de cómo hoy día nosotros, como un pequeño partido social cristiano, nos podemos mover y acá hay solo un acuerdo parlamentario. Diputada, bueno, el Partido Social Cristiano, su nombre lo dice, ¿verdad? Tiene un enfoque en el tema religioso, en el tema valórico. En este sentido, consultarle, bueno, ¿qué lugar considera usted que tiene la fe, los principios cristianos dentro del trabajo legislativo que usted desarrolla? Y por otro lado, también consultarle si hay algún valor en específico que sienta usted que debe ser rescatado o que debe ser reforzado en nuestro país. Bueno, uno de los valores más importantes para mí es la probidad. La probidad y la transparencia. Y eso está dentro de los valores del Partido Social Cristiano. Yo creo que hoy, independiente de la religión o de qué es lo que tú creas o en quién creas, yo creo que tener valores, digamos, de recuperar a la familia, de respetar al prójimo, respetar la autoridad. Yo creo que como sociedad hemos ido avanzando, pero también hemos ido retrocediendo. Lo vemos en las aulas de clase, hay varias situaciones que son bastante complejas, pero yo creo que uno de los valores que a nosotros nos ha caracterizado y por el cual yo creo que también es sumamente importante, y lo dijimos desde un principio al propio gobierno y al propio ministro Marcel, es el tema de la administración de los recursos, la probidad y la transparencia, y cómo logramos que este Estado, independiente del gobierno, yo también fui muy clara al decírselo al ministro Marcel, logramos tener mayor fiscalización y una mejor administración de los recursos, porque lamentablemente sin los recursos hoy día no podemos darle respuesta a las necesidades ni tampoco abordar las crisis que tenemos como país. Y diputada, en el sentido que usted habla de rescatar el valor, por ejemplo, de las familias. Sí. Habla de todos los tipos de familias, de todos los tipos incluyendo, por ejemplo, las familias constituidas entre personas del mismo sexo. Así es. ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario y con la adopción entre personas del mismo sexo? Sí, o sea, a ver, yo creo que hoy día el mundo ha ido cambiando. Y así como hay buenas personas heterosexuales, hay buenas personas homosexuales. Y como tenemos malas personas heterosexuales, también en ambos lados. Yo creo que acá lo que nos falta es ser capaces de poder tener una mayor resguardo o procesos en la adopción, independiente del tipo de padres que sean. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Tenemos que hacer un seguimiento. Hoy día nuestros niños están abandonados en el sistema. Y eso es una crueldad que no tiene que ver con los padres si son del mismo sexo o no. Yo creo que siendo buenas personas da lo mismo lo que sea. Diputada, bueno, en la brecha ya más política, viendo ya lo que viene con las parlamentarias, ¿cree usted que le asegura o le da más tranquilidad a este pacto que se logró con republicanos y los libertarios pos de su candidatura? ¿Cree que eso le afianza más la posibilidad de ser reelecta? Como dicen por ahí, Dios dirá y la ciudadanía también dirá. La verdad es que más que sentirme tranquila, yo creo que nadie se puede sentir tranquila, eso sería una soberbia, y aunque por muy bueno sea tu trabajo o no, yo creo que nadie puede dar por sentado nada. Yo creo que aquí lo más importante es que estamos presentando y esperamos presentar una propuesta, digamos, con los candidatos que creemos que son propicios para poder representar a la ciudadanía y
ese pacto va a tener esos representantes. Van a haber otras listas y yo creo que en ese sentido hay un nivel de competencia que puede ser mejor o peor, la ciudadanía lo dirá. Yo creo que hoy día más que también los partidos, a pesar de que la gente también va viendo, ¿cierto?, las propuestas que presenta cada partido o cada línea, también valora a las personas. Y en eso yo creo que también la gente ve el trabajo de los actuales diputados y de aquellos candidatos que se van a levantar, y la ciudadanía va a tomar la mejor decisión pensando en la región y valorando o castigando a quien hayamos cumplido o no de acuerdo a la ciudadanía del trabajo. Diputado, en este sentido usted precisamente hablaba de del valor y la cualidad de trabajar con personas, más allá de la identificación política. Y en este sentido consultarle si cómo ve usted el trabajo colaborativo entre los distintos parlamentarios de la región, y también, si nos pudiera a lo mejor confidenciar, con quienes se hace más fácil trabajar, con quienes se hace más complejo el establecer acuerdos. A ver, yo no... Y bueno, yo creo que eso me caracteriza. Yo no puedo decir que haya tenido problemas para trabajar con nadie, y la verdad es que cuando nos unimos de manera transversal, por ejemplo, para el royalty, que yo sé que muchos no quedaron contentos, pero créanme que hicimos lo máximo posible, estábamos todos, incluyendo a la diputada Catalina Pérez. Así es que creo que eso habla de la posibilidad de trabajar de manera transversal cuando se pone la región por delante. Es cierto que hay diferencias ideológicas o diferencias políticas propiamente tal, de proyectos políticos, pero yo creo que en ciertos minutos uno tiene que tener la capacidad de conversar con todos, y eso al menos desde mí siempre... Eso se traduce también con las autoridades locales. ¿Cómo ve también ese trabajo y cómo lo vio en su momento con el exalcalde, cómo lo proyecta ahora con la nueva autoridad y también con el gobierno regional o delegación? A ver, yo creo que algo que generaba controversia en su minuto era el alcalde Jonathan Velázquez, porque no se reunía, porque a veces no estaba en ciertas reuniones, también se le criticó y qué sé yo. Eso también habla de las diferencias políticas que habían internas y que seguramente nosotros no conocemos. ¿Y usted cómo lo evalúa la gestión de él? ¿Cómo lo evalúa? La verdad es que yo creo que ahí quedaron muchas cosas pendientes por hacer, que uno cuando va al territorio, y lo voy a decir transversalmente, cuando uno habla, los vecinos recuerdan a Karen Rojo por la cercanía y las respuestas que habían. Y eso es así. No recuerdan a otro alcalde cuando hablan, porque sienten esa necesidad de estar cercano. Así que yo creo que hay una tremenda brecha que quedó desde la administración pasada, y espero que esta nueva administración esté a la altura y logre llegar, porque al parecer la ausencia, la falta de conversación, la falta de espacio, la toma de consideración de los vecinos, de las juntas de vecinos, es algo que hasta el día de hoy ellos reclaman, y yo lo veo a diario en el territorio. Así es que yo creo que hay una tremenda brecha ahí. Diputada, y respecto a este mismo trabajo transversal o con otras autoridades, usted ha sido partidaria, y esto ha sido algo que han replicado otros parlamentarios y autoridades, de no seguir con la concesión del hospital con la empresa Siglo XXI por las graves falencias que ha habido. Sí. Cuéntanos un poquito sobre ese tema. ¿Cuál es su opinión? Si usted cree que el modelo de concesiones en general es bueno, sobre todo en los hospitales, y puntualmente esta concesionaria acá del Hospital Regional. Lo que pasa es que esta en particular tiene prácticamente todos los servicios concesionados. O sea, es realmente macabro y es un caos y no funciona. Ha tenido fallas desde la estructura este hospital, y hoy día además los servicios que colapsan y que la concesionaria no responde, tiene deudas pendientes. Hay un sinfín de problemas de manera permanente, por lo cual esta fórmula es nefasta y no es buena. Por lo cual yo no estoy de acuerdo, y de hecho los propios trabajadores, los trabajadores de la salud nos dicen que todos los servicios prácticamente concesionados no funcionan. Tiene que haber un cambio. Se lo hemos pedido al director de obras públicas de las concesionarias, a la ministra de Salud. También lo hemos pedido incansablemente para que la concesionaria cambie,
tengamos otra empresa, porque esta al menos no funciona. Estamos hoy día en una crisis que puede colapsar en cualquier minuto el hospital. Y además nosotros nos hacemos cargo de la macro zona norte, es decir, no solo de la región de Antofagasta, que ya no la atendemos bien, sino que además de otras regiones. Lo vimos en la Comisión Especial Investigadora, en la cual sesionó acá en el hospital, se levantaron las listas de urgencia, y yo estoy levantando una Comisión Especial Investigadora solo de el tema del hospital y la concesionaria para saber lo que ocurrió desde origen a fin con respecto a la recepción de este hospital, si es que cumplió con todas las normativas, si hubo ahí alguna falencia, digamos, de parte de la fiscalización oportuna de hoy día, por qué están colapsando varios sistemas como el de ¿cómo se llama? Calefacción. Climatización. Sí, climatización, y además de los ductos, de los chafs de agua que han colapsado en la farmacia. Bueno, y hay problemas estructurales también. Entonces, ahí hay una falla. Y además, la falta de respuesta, porque nos decían desde el propio director del hospital, algo que yo pedí también en la reunión que tuvimos, es que, claro, la concesionaria, como ella misma se fiscaliza, por decirlo de alguna manera, siempre está con los números ok, y por lo cual se le sigue pagando por un servicio que es pésimo. Y ahora pidieron un sobreprecio por la pandemia, están pidiendo que se les pague más. Sí, pues. Entonces uno dice, bueno, entre las falencias que tiene y esta deuda, o sea, hagamos un match y dejemos la deuda en cero. O sea, sería lo mínimo, ¿no? Bueno, agradecemos a la diputada Giovanna Ahumada del Partido Social Cristiano por haber aceptado la invitación a estar en este panel, que muchos no quieren, que no se han atrevido, así que ha respondido todo súper bien. Giovanna, cuente también con este espacio, si en otra instancia viene. Yo creo que quedaron hartos temas por conversar. Sí, siempre el tiempo pasa rápido, pero agradecerle y le dejamos los últimos minutos para que se dirijan incluso a quienes son parte de su trabajo más cercano, de su trabajo territorial, a su cámara, para que a lo mejor le cuente y les diga cómo se viene también todo este trabajo de aquí en adelante. Bueno, nada, yo creo que es importante agradecer estos espacios, siempre hacen falta estos espacios. También, por supuesto, hay muchas cosas que podemos estar de acuerdo y otras no, pero también es importante conversar con las diferencias para también aclarar algunas cuestiones que muchas veces no se ven, que no es fácil explicar. Yo, gracias a Dios, tengo que agradecer que tenemos mucha comunicación con los ciudadanos que me preguntan, que me critican, que me retan y que me felicitan, y en esa conversación nos vamos haciendo mejores y vamos haciendo un muy buen trabajo en el territorio. Siempre estamos donde nos piden los vecinos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque es nuestra obligación, es nuestro rol que nos compete. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada, y nosotros, bueno, antes de irnos a la pausa, reiteramos también nuestra invitación a la senadora Paulina Núñez, que la hemos invitado en varias ocasiones, hemos hablado con su equipo. Ojalá que también se dé esa instancia para que venga a conversar con nosotros. Nosotros vamos a ir a la pausa y luego viene la línea editorial, el momento editorial, donde nuestros panelistas analizan un tema en profundidad. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar ahí. Televisión digital, radio diario digital en un solo sitio. www.elhashtag.cl. ¿Necesitas un médico ya? Un médico ya está contigo. ¿Y los exámenes? Los realizamos en tu casa y te entregamos los resultados. ¿Medicamentos? Ya están en tus manos. Y te acompañamos. Hola, señora Juanita, ¿cómo se siente? Hasta que te sientas mejor. ¿Y si vuelves a caer? Ahí estaremos contigo al instante. Somos Médico Ya. Estamos contigo. Música, cultura, crónicas, política, entrevistas y tendencias web. Son solo parte de nuestros contenidos. El hashtag, multiplataforma informativa.
listos para el último bloque de Sentido Común, un programa que ha sido intenso. Me gustó la entrevista que tuvimos con Giovanna Ahumada porque pasamos por todos los temas. ¿Qué le pareció? Bien, bien. Creo que es bueno que los parlamentarios puedan responder de dónde son, cuáles son sus ideas, sin tanta ambigüedad. Así que me parece bien la respuesta y la entrevista que se le hizo a la diputada Giovanna Ahumada del Partido Social Cristiano, un partido que salió con la extrema derecha. Sí, están ahí ya con los libertarios y también con los republicanos. Pero ahora es momento de las editoriales, que es nuestro momento editorial. El momento en que hacemos un análisis y una postura frente a algún tema determinado, y para eso vamos a iniciarlo con el director de El Diario de Antofagasta, don Cristian Reyes. Tu cámara. Muchas gracias. Hoy quiero hablar de algo que nos toca como región y como país, que son las promesas que se hacen en campaña y que con el tiempo se diluyen en los pasillos del poder. Fíjese que el gobierno prometió descentralización, más poder para las regiones, fortalecer la autonomía territorial. Pero a estas alturas lo que vemos es otra historia. No hay ley de rentas regionales, no hay transferencia real de poder y el queque sigue repartiéndose en Santiago como siempre. La semana pasada el gobierno sepultó esa promesa dejando a las regiones fuera de sus prioridades. Hoy hay quienes comparan el gobierno de Boric con Temu. Promete mucho, entrega poco. Grandes discursos, pero en la práctica poco cambio real. Prometieron terminar con las AFP y lo que llegó fue más AFP. Prometieron condonar el CAE y lo que llegó fue una repactación en cuotas que no corrige la usura. Muy diferente a las cómodas cuotas para la ISAPRE, además. Y esa sensación de promesas que no se cumplen se repite en todo ámbito. Hace poco miles de chilenos, por ejemplo, tal vez usted que nos está viendo, pasaron por la operación renta. Y si le preguntamos a cualquier contribuyente, la respuesta es clara. El chileno de a pie, las pymes, los profesionales, los trabajadores, sienten que están pagando mucho para recibir poco. Prometieron regiones fuertes y seguimos viendo por televisión los anuncios de remodelaciones del metro de Santiago, mientras que del norte debe seguir ilusionándose con promesas, con algún anuncio de tranvía que después pasa al olvido con los cambios de administración, mientras ni siquiera se ha sido capaz de avanzar en las obras de una avenida importante. Finalmente, la descentralización no era un lema, era una urgencia, y hoy vemos cómo en los hechos no se está cumpliendo. Las regiones, eligieron más desarrollo, pero lo que recibieron fue una venta de humo. Centralismo disfrazado de promesas e ilusiones falsas. Muy bien, Cristian, fuerte y profundo. Yo creo que dentro de eso mismo estaba, ¿se acuerda que dijeron apenas lleguemos al gobierno se acaba la delegación presidencial? A poco tiempo, bueno, ya nadie habla de eso. Parece que se olvidaron. Se olvidaron. Ahí había un gran tema para la descentralización y darle todas las atribuciones a quien es electo en el territorio con votos. Bueno, eso es parte de las deudas y yo creo que muy bien el detalle de las cosas, porque hay cosas que muchas veces la gente y la ciudadanía no entiende cuando especialmente se transan las convicciones. Es el momento de la editorial del Regionalista Diario con su editor a la cabeza. Muchas gracias. Yo me voy a referir en esta oportunidad, en mi comentario editorial, a esta polémica que ha surgido por el convenio que firma la UCN con el Centro Nacional Astronómico de China en Cerro Ventarrones, comuna de Taltal, para la construcción de un observatorio y proyectos científicos. Resulta que el gobierno chileno, a través de la Cancillería, confirmó que está evaluando y en revisión este convenio, porque según ellos descubrieron que había un tema de protocolo, que la UCN no podía firmar directamente con este organismo estatal chino un convenio de esta envergadura por un tema de normativa. Sin embargo, llama la atención que esta revisión y congelamiento del convenio con China por parte del gobierno chileno surge después de las presiones del gobierno de Donald Trump, del gobierno de Estados Unidos. Presiones que ejerció la ex embajadora estadounidense y el nuevo nominado por Donald Trump para este cargo en nuestro país. ¿Por qué se los digo? Porque ellos dicen que se dieron cuenta, por parte del gobierno, que ahora había un tema de protocolo. Pero eso resulta, por decirlo menos, absurdo. Porque ¿saben cuándo se firma este convenio? En enero del 2023.
convenio en el que participó en su firma la UCN, el mismo gobernador regional Ricardo Díaz, y después, en agosto de 2023, el MOB, con fondos del GORE, financia y inauguran y dan a conocer un nuevo camino, una ruta al futuro Centro Astronómico de Cerro Ventarones. Ceremonia en la que participa la delegada presidencial Karen Berens, el MOB y el gobierno regional. O sea que no sabían que se estaba firmando un convenio para un observatorio astronómico chino en Ventarrones, siendo que esto se firmó en enero de 2023, en agosto se inauguran obras con fondos estatales para un camino, y ahora recién se dan cuenta que esto no estaba bien firmado. Discúlpenme, aquí claramente el gobierno chileno está sucumbiendo a las presiones de Estados Unidos de Donald Trump, que está en una guerra comercial y política con China y con otros países, y aquí estamos bailando al ritmo de lo que nos quiere decir Donald Trump, lamentablemente. Parte del análisis que hacemos en Sentido Común, cada semana una cita para entrevistas a fondo, como corresponde, con todos los temas, pero también instancia para hacer este tipo de análisis que usted no encuentra en otro lado. Estamos marcando una tendencia. Queremos agradecer a quienes han entendido ese mensaje que hemos dado a unirnos 3 medios, y tenemos hoy más de 100.000 reproducciones, lo decíamos al inicio de este programa, y son muchas más. Cada posteo tiene 44.000, 20.000, así que estamos muy contentos porque estas alianzas están trayendo frutos en el sentido de llegar con el mensaje a mayor cantidad de gente, de poner los temas sobre la mesa y, por sobre todo, no quedarnos en la superficialidad y darle a la gente la posibilidad de analizar, de debatir y de entender un poco más estos procesos que nos dejan muchas veces fuera de todo contexto. A veces la gente no entiende, con todos estos cambios, con todas estas cosas, estas volteretas, qué es lo que está pasando. Y yo creo que a través de este programa lo estamos aclarando y estamos sabiendo quién es quién en la política regional y nacional. Nos encontramos la próxima semana con otro invitado. Gracias, chiquillos. Ha sido, como siempre, un placer. Excelente trabajo, investigación en cada una de sus columnas. Los felicito. Y con ustedes, agradecerles, por supuesto, reiterarles eso. Nos encontramos a través de las diferentes plataformas. Les recuerdo, a cada uno de los canales de YouTube, usted suscríbase, suscríbase, ponga un comentario, ponga un me gusta en nuestras redes igual. Hágase parte del debate y háganos preguntas. ¿Qué temas le gustaría a usted tratar y a quién le gustaría que entrevistáramos? Hasta la próxima semana con Sentido Común. Nos vemos.